En el mundo automovilístico existen diversas leyendas. Claramente, esta industria como tal tiene que tener personajes icónicos, y hoy te hablaré de Smokey Nagata, que junto a Keiichi Toshiya fue una auténtica leyenda en la industria automovilística, y eso porque para muchos de nosotros es conocido como el rey del tuning. Sin duda alguna es un personaje que si te interesa el mundo automovilístico o te vienes introduciendo en él, tienes que conocer. Desde una edad muy temprana se interesó por los coches y desarrolló un gran amor por la velocidad. Smokey Nagata nació en Japón en 1949. Trabajó como mecánico para varias empresas de automóviles japonesas, incluyendo Toyota y Nissan, antes de fundar su propia empresa de tuning de coches llamada Top Secret en 1990. Top Secret como tal se hizo conocido por sus impresionantes modificaciones de coches deportivos japoneses como el Toyota Supra, el Nissan Skyline, y Smokey Nagata se hizo famoso en todo el mundo después de conducir su famoso Toyota Supra hasta el Reino Unido desde Japón en un récord de 18 horas y 50 minutos. Este logro lo convirtió en una leyenda en la comunidad del automovilismo y muchos aficionados al tuning comenzaron a seguir todas sus hazañas. Pero es que no solo eso. Él no se quedó con las manos cruzadas, sino que en el año 2000 Nagata volvió a hacer historia cuando condujo un Toyota Supra a una velocidad de 197 millas por hora en una autopista pública en Reino Unido. Hizo historia, sí, pero a causa de eso fue arrestado y condenado a 2 meses de prisión por conducir a una velocidad peligrosa. Pero su hazaña lo convirtió en una leyenda aún mayor en la comunidad del tuning. A lo largo de su carrera, Smokey Nagata ha continuado construyendo y modificando coches deportivos para clientes de todo el mundo. Top Secret sigue siendo una de las empresas de tuning más respetadas en la industria y ha ganado numerosos premios y reconocimientos. A pesar de su éxito, Nagata sigue siendo un personaje humilde y apasionado por el automovilismo, que desde ahí se remontan sus orígenes, ya que él no empezó modificando coches como tal, comprando grandes partes y aplicándoselas a los coches, sino él fue lo que se considera un builder, que tomaba piezas de distintos coches, armaba nuevos fragmentos y los unía, y así modificaba. Él realmente se hizo un maestro en la materia, y siempre ha mantenido una actitud modesta sobre sus logros, y se ha centrado en seguir construyendo coches impresionantes y empujando los límites de lo que es posible en el mundo del tuning. Y a día de hoy, 23 años después, sigue siendo el conductor que más rápido ha circulado por una carretera en Reino Unido. Los seres humanos tendemos a admirar a los villanos, aquellos que saltan las normas e incluso ponen en riesgo sus vidas. Es por eso que Smokey Nagata es uno de ellos, y como te dije antes, circuló a una velocidad de 312 km por hora en una carretera británica. Aquí es donde entro en hipótesis y te pongo a pensar, ¿qué habría pasado si hubiera chocado con otro coche? Para ser más preciso, eran las 4 de la mañana del 4 de noviembre de 1998. Llovía y hacía mucho frío en la carretera. Pese a las condiciones adversas, Nagata no se lo pensó. Viajó desde Tokio hasta el Reino Unido solo para eso, y aún las malas condiciones climáticas no se lo impidieron. Lo detuvo la policía, pero a él lo que ocurriese después le daba igual. Al menos había cumplido un objetivo: ser el conductor más rápido en una carretera de Reino Unido. Nagata es una de esas personas que lleva la velocidad en la sangre. A los 15 años se compró su primer coche e iba conduciendo a la escuela, pero fue expulsado porque en Japón no se puede conducir hasta los 16. Entró a trabajar como mecánico a los 16 en Toyota, el más joven de la historia, despedido años después por comprarse una Celica para modificarlo por su cuenta, ya que Nagata era tan interesado en el tema que no se podía quedar quieto donde estaba. Su trabajo le impedía avanzar a sus objetivos y seguir por su propia cuenta. 5速ぐらいで。あ、5速でも5速でじゃあ200回転ぐらいですか、回転。ちゃんと2000回。Smokey, el apodo con el que se le conocía, aceptó el reto.
En ese entonces, Smokey se convirtió en una leyenda en la que el internet empezaba a despegar y la mítica saga de películas de Fast and the Furious aún no se había estrenado. Se hizo tan famoso que incluso un árabe compró su Toyota Supra por una millonada. Desde entonces tuneó otro GT-R y alcanzó los 370 km por hora en un túnel de Tokio. Y a sus 56 años aún no ha dicho su última palabra. Su objetivo es llegar a los 400 km por hora. Smokey Nagata es un piloto que no se toma muy en serio las limitaciones que existen hoy en día. Él por su cuenta piensa que puede alcanzar lo que desea y posiblemente lo haga. Es por eso que es una auténtica leyenda en el mundo automovilismo. Dejando de lado sus grandes habilidades técnicas para poder modificar coches, él es una auténtica leyenda. Incluso se llegó a estipular que Smokey Nagata era uno de los miembros del Midnight Club, un grupo de adictos a la velocidad que competían de forma ilegal en las autopistas de Japón. Eso es solo una teoría, ya que realmente este club, como se conocía como tal, era un auténtico misterio, y sus competidores, tanto sus carreras, estaban tan bien planificadas que era difícil poder ser detectado por las autoridades. Pero vaya, siendo realistas, un personaje de tal calibre claro que estaba enterado de este tipo de actividades. Soy el conductor y si este video te ha gustado te invito a que te suscribas. Nos vemos en la próxima.